Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Martín Prusansky y soy el responsable de los servicios cloud de Movistar. Y la idea es compartir hoy, en esta mañana, digamos, algunas tendencias de la transformación digital y cómo la transformación digital comienza a afectar el negocio del que todos nosotros formamos parte. En principio me gustaría comenzar comentándoles la importancia que tiene para Telefónica las pymes. Nosotros vemos a las pymes como las gran dinamizadoras de la economía en Argentina. Digo, generan prácticamente el 80% del empleo y contribuyen en un 50% del PBI. En este marco, digamos, para nosotros acompañar a las pymes, a los negocios, a los emprendedores en el proceso de transformación digital es para nosotros, por un lado, un desafío, porque queremos ser sus socios estratégicos, y por otro lado también nos llena de orgullo por todo lo que esto puede contribuir para la economía en el caso de la Argentina. Y cuando hablamos de tecnologías del cambio, encontramos tecnologías que afectan básicamente, digamos, a cuatro aspectos de los negocios de las empresas. Por un lado están los clientes, ¿sí? Y cuando hablamos de los clientes, hablamos muchas veces del Big Data, ¿sí? El Big Data que generalmente, digamos, está en el cloud. El cloud también como dinamizador, digamos, de los negocios de las empresas. Por otro lado, también hablamos muchas veces de los procesos de negocio. Y ahí, tecnologías de IoT, tecnologías, digamos, de robotización, tecnologías de inteligencia artificial, son parte de este proceso de cambio. Por otro lado, encontramos las infraestructuras, ¿sí? Hablamos de las plataformas, servicios, digamos, que se pueden consumir nuevamente desde el cloud, muchas veces, que contribuyen, digamos, a ser mucho más eficiente, acceder a servicios que muchas veces antes, sobre todo para las pymes, para los emprendedores, no estaban al alcance y solo estaban al alcance de las grandes empresas. Y por otro lado, los empleados, con herramientas de smart working, en donde aparecen múltiples devices para poder trabajar, aparecen comunicaciones unificadas que mejoran la manera en que dentro de las empresas todos colaboramos y distintas herramientas de productividad. Y siempre todo esto, digamos, con el desafío de hacerlo en forma segura. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que accedan sean las que están autorizadas a acceder y que toda la información que circula por estas plataformas y dentro de los procesos de la compañía, queden dentro de la compañía. Y cuando nos metemos ahí, ya más en detalle, empezamos a hablar del cloud. El cloud es el lugar donde muchas de estas tendencias, muchas de estas tecnologías están ocurriendo. Y ahí muchos de ustedes escuchan hablar de Big Data, blockchain, servicios de IaaS, servicios de SaaS, que son lo que nosotros entendemos como el espacio donde la transformación digital está tomando lugar, ¿sí? Es el cloud hoy la herramienta que permite democratizar el acceso a muchas de estas herramientas. Y es por eso que la adopción generalizada que tienen estas tecnologías permite que hoy, digamos, los servicios de cloud crezcan a nivel global y también en Argentina con tasas de más del 30%. Y si hablamos en términos de adopción, prácticamente hoy no hay grandes empresas que no tengan contratados servicios de cloud. Y cuando bajamos y nos ponemos un poco más a detalle en el segmento más bajo, digamos, cuando hablamos de las medianas y de las pymes, hoy ya más de la mitad de las empresas hoy adoptan servicios de cloud. Por eso es que para nosotros, digamos, compartir con todos ustedes, digamos, los servicios que nosotros tenemos para compartir con ustedes es muy importante. Pero detengámonos un minuto a pensar qué es lo que pasa en un minuto en Internet, ¿sí? Hay aproximadamente 4 millones de búsquedas que se hacen en un minuto en Internet en el mundo. Hay 1,5 millones de canciones que se reproducen solo en Spotify en un minuto de Internet. Y en este rato que yo estoy conversando, hay 90.000 personas que pusieron play a un video de Netflix. Y todo eso pasa en un lugar. O mejor dicho, más que pasa en un lugar, porque todo eso pasa en los dispositivos de los clientes, de los millones de dispositivos de clientes, de millones de clientes que acceden en forma instantánea a estas, digamos, canciones, a estas búsquedas, a estos videos, a estos tweets, ¿sí? Entonces, para que todo esto pueda tener lugar, digamos, hay una herramienta y es el cloud el gran facilitador, siempre poniendo el foco en el cliente. El cloud es lo que permite que las empresas solo puedan
priorizar la experiencia que los clientes van a vivir. Y a mí me gusta pensar, digo, si todos estamos acá, digamos, tenemos varios años ya, de cómo era la oficina en la que trabajábamos hace, ponemos, algunos será 10 años, algunos 5, seguramente algún otro sea hace 2 años, ¿no? Era una oficina, en general un departamento, más o menos luminoso, un escritorio, ¿sí? Si hablamos de 10, 5 estamos hablando de una máquina, de una PC de escritorio, desktop, que buteaba cada vez que nosotros la encendíamos, el teléfono fijo, ¿sí? Nosotros venimos de las telecomunicaciones, el teléfono fijo infaltable, seguramente un portarretrato, una agenda donde anotaba, ¿sí? Con una virome y demás, el fax, ni hablar del fax, ¿sí? Todas herramientas que de a poquito han ido desapareciendo, ¿no? Hoy la oficina, digamos, como un lugar cerrado, digamos, retirado, digo, prácticamente es un recuerdo, digo, hoy la oficina tiende a salir, tiende a buscar espacios, tiende a ir a buscar a los clientes. La oficina pasa a ser una oficina móvil. Y si uno por un rato piensa, ¿cuál es el icono de esta transformación? ¿Cuál es, digamos, el símbolo que permitió esa transformación o que la representa de forma, digamos, más completa? Digo, uno tiene que pensar, por ejemplo, en el iPhone. En el iPhone como el primer smartphone. Y no es que voy a hablar de smartphones ahora, pero también a mí me gusta detenerme a pensar, y cada uno puede tener, digamos, el teléfono en su mano, decir, ¿cuántos servicios, cuántos dispositivos, ¿sí? ¿Cuántas herramientas hoy han sido reemplazadas por el smartphone? Ahora la pregunta ¿es el smartphone o son las aplicaciones que nosotros instalamos dentro de nuestro smartphone? Y esas aplicaciones, ¿hoy dónde están? ¿Sí? Y ahí volvemos rápidamente a pensar en la nube, digamos. El smartphone lo que permitió es contar con un dispositivo que concentra un montón de herramientas que hoy están en la nube, que hoy se consumen desde la nube y nosotros no nos detenemos ni siquiera a pensarlo. Y si yo les pregunto cuántos de ustedes tuvieron pager, seguramente fueron muy pocos, pero hoy, digamos, claramente el negocio de pager desapareció. Pero cuando pensamos en cosas más chiquitas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen todavía un reloj despertador? ¿Y cuántos se despiertan hoy directamente con el móvil que está al lado? ¿Sí? Algunos con el móvil actual, digo, los más obsesivos, otros como yo, con un móvil viejo que por lo menos no recibe llamadas, pero es el móvil, es el dispositivo que me permite a mí acceder a un conjunto de servicios. ¿Cuántos de ustedes tuvieron cámara de fotos y cuántos dejaron de tenerla a partir de la incorporación de las cámaras? Y en un extremo, seguramente hay muchos de ustedes que por ahí no miran más la televisión, que todo el contenido lo consumen también desde dispositivos móviles. Sí, y estos son solo algunos de los tantos ejemplos, digo, ni hablar de cómo afectó el móvil, digo, el smartphone, a la industria de los relojes. ¿Sí? El reloj antes servía para dar la hora, hoy ya no. A lo sumo será un accesorio. Pero digo, si todos tenemos un móvil, digo, y hay muchos más móviles que relojes, seguramente, digamos, la industria, digamos, de la fabricación de relojes se debe haber visto muy afectada. Y cuando empezamos a repasar, ¿sí? Cada uno, digamos, de los dibujos, digo, lo que pasó con el correo, lo que pasa con la mensajería, lo que pasa, digamos, con la linterna, ¿no? Cosas muy chiquitas, pero que a mí me sirven para pensar y que quiero compartir con ustedes respecto a qué impacto tienen, digamos, en la transformación del negocio en el que estamos. Seguramente si alguno de todos ustedes está en alguno de estos negocios, digo, lo debe haber vivido. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo, si fabrico relojes, debo dejar de fabricarlos? No, seguramente, digo, puedo encontrar, digo, el desafío de reconvertirme. Y cuando hablamos de la transformación digital, hablamos justamente de esta idea, de cómo la tecnología me permite y me obliga a la vez a reconvertir mi negocio. Si tengo reloj, me dedicaré a hacer smartwatch, si puedo. ¿Sí? O en todo caso, los haré mucho más lindos para que funcionen mucho más como accesorios que como para dar la hora. La idea un poco de este reconto es empezar a pensar y que cada uno pueda detenerse a pensar cómo todos estos procesos de transformación digital, digamos,
modifican mi negocio y me obligan a mí a reconvertir. ¿Y qué oportunidades me brinda la tecnología para poder reconvertirme y seguir, digamos, ofreciendo los servicios y productos que ofrecemos? Pero a la vez yo les mencioné muchas de las cosas que fueron desapareciendo, pero también aparecieron otras. Y no les voy a hablar de Uber. Lo que me interesa más que nada es cómo el modelo de Uber, digo, modifica la economía. Porque ya no hablamos solo del transporte de las personas, ¿sí? Y de si reemplazan o no reemplazan los taxis. Estamos hablando cómo podemos transformar, digamos, todos los servicios de logística, ¿sí? Pensemos en el delivery, ¿sí? Que es, digo, hoy, al menos en otros países, prácticamente canalizado en su mayoría a través de Uber Eats, como uno de los ejemplos. Y el modelo de Uber, el modelo de servicios de plataforma o economía colaborativa, digamos, como gusten llamar, digamos, vino para quedarse. Más allá de lo que pensemos, si está bien o no, si cumple con las reglas, no cumple con las reglas, lo que es evidente es que las va a transformar, ¿sí? Y así como va a transformar las reglas, digo, seguramente va a transformar también nuestro negocio. Y la invitación es a pensar como Uber, como modelos como Airbnb, Square o WhatsApp, ¿sí? Y a mí me gusta hablar de WhatsApp. WhatsApp es la herramienta que ha obligado a las empresas de telecomunicaciones, enormes empresas de telecomunicaciones, a cambiar su negocio, ¿sí? Hoy ya no hay más voz, es todo datos, es todo información, viaja, es lo mismo hablar con las personas que están acá cerca y con personas que puedan estar en cualquier otro país. Para mí es indistinto y yo tengo la idea de que es instantáneo, que yo cuando quiero hablar con alguien, puedo hablar con alguien y no hay un costo que pagar por ello. Es tan fuerte esa transformación, ¿sí?, que lo que queremos es decir, bueno, ¿cómo podemos pensar, cómo podemos ayudar a las empresas a adoptar estos cambios, a entender el impacto que tienen y brindarles las herramientas necesarias para poder estar a la altura de los cambios que están pasando? Y cuando pensamos en eso, y ya algunos fuimos adelantando, y como tenemos un tiempo limitado, la idea es, digo, repasar rápidamente algunos de los impactos que seguramente los afecten a ustedes. Y si entramos, por ejemplo, a hablar en el impacto que tiene en el comercio, ¿sí? Estos son datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de este año. Digo, 9 de cada 10 personas conectadas compraron online. Lo que quiere decir esto es, no importa el número, es que todo el mundo hoy que está conectado, y pensemos si hay cuánta gente ¿no? Digo, todos los que están conectados ya compraron online, con lo cual el e-commerce vino para quedarse. Hoy no podemos pensar un negocio sin pensar en la pata del e-commerce. El e-commerce es necesario, necesitamos estar en Internet. La gente busca, consume, compra a través de Internet, ¿sí? Y 5 de cada 6 lo hicieron en los últimos 6 meses, es decir, la gente lo hace cada vez más frecuentemente, ¿sí? Piensen ustedes, ¿cómo contrataron las últimas vacaciones? ¿Sí? ¿De qué herramientas se valieron? ¿Llamaron a la gente de viajes? ¿Fueron a visitarlo a alguna oficina? Seguramente sean muy pocos, digamos. 1 de cada 3 o más de 1 de cada 3 contrata sus paquetes turísticos, sus pasajes y demás por Internet. Lo mismo la compra de celulares y teléfonos. Y podemos barrer, por ejemplo, a mí el que más me llamó la atención es el de indumentaria. Yo recuerdo tiempo atrás decía, no, va a ser todo e-commerce. No, la ropa no me la voy a poder comprar por Internet porque la ropa a mí me gusta probármela, me gusta elegir el talle, quiero ver cómo me queda, Lo tenemos en el tercer lugar, la indumentaria deportiva. 1 de cada 3 consumidores compra ropa por Internet. Con lo cual, lo que tenemos es un proceso en donde si desde nuestro negocio no tenemos nosotros, digamos, una estrategia que nos permita acceder, digamos, ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de compra o de consulta a través de Internet, seguramente me empieza a perder tal vez la parte más jugosa de ese mercado. Y esto explica varias cosas, ¿sí? Esta es la capitalización bursátil de Amazon el año pasado, ¿sí?, comparada con la de sus principales competidores de retail, ¿sí? Como verán, Amazon ya era mucho más grande que todos sus competidores. Y alguno de ustedes me puede decir, bueno, pero no, esto es Estados Unidos. Bueno, en Argentina también tenemos empresas
del tamaño, digamos, de Amazon. Pero la pregunta es, ¿hay alguno que esté en la sala que crea que Amazon no está afectando hoy su negocio? Digo, creemos que no. Amazon va a afectar todos los negocios. Amazon va a cambiar la economía. Y solo me gusta pensar, digamos, en una noticia de hace una semana y media, el impacto que tuvo el anuncio de Amazon de que subía lo que pagaba por hora a sus empleados. Es decir, empieza a ser cada vez más importante, empieza a ser tan grande que ya se convierte, digamos, en parte esencial de la economía de Estados Unidos. En términos salariales, en términos de empleo, en términos de modelo de contratación, de cómo se trabaja, en términos de lo que los clientes esperan. ¿Sí? Hoy todos nos comparamos con el modelo Amazon cuando hacemos algo, con el one click de Amazon. Entonces ya no solo se trata de poder brindarle a nuestros clientes herramientas para la compra y la consulta, digamos, a través online, a través de Internet, sino que además hay que hacerlo con los estándares que Amazon fijó a la industria. ¿Y todo esto en cuánto tiempo pasó? ¿Alguno se acuerda? 15, 12, 13 años. Amazon comenzó vendiendo libros físicos. Era una librería. Sí, Amazon cambió totalmente la economía del mundo, no solo la de Estados Unidos. A punto tal que Amazon da la vuelta, ¿sí? Y empieza a cambiar el retail también. ¿Cómo lo hace? Haciendo que la experiencia cuando entro a una librería sea la misma experiencia que yo tengo cuando compro online. Para aquellos que todavía no saben, Amazon ya abrió librerías físicas, tiene más de 5 librerías físicas, tiene también un supermercado. ¿Y cuál es el aporte que hace? Que esa experiencia pasa a ser, digamos, la experiencia, digamos, que nosotros hoy nos acostumbramos a vivir en Internet. Una experiencia donde hay mucha información, donde me muestran lo que yo quiero ver, lo que es adecuado para mí. Y si yo acá les pregunto por un rato dónde estamos, ¿cuántos de ustedes dicen en una cafetería? Ninguno. No. Un espacio coworking. Coworking. ¿Y cuántos de ustedes diría un banco? No. Bueno, estas son las oficinas del Santander en Chile. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa contar de esto? Esto es un banco. ¿Sí? Y tenemos de vuelta el mismo ejemplo que les contaba recién con Amazon, donde los bancos han sido tal vez uno de los principales dinamizadores de la transformación a través del home banking. Han hecho un montón de esfuerzo por hacer que todos nosotros tengamos el banco en nuestras casas, en nuestras oficinas, o si estamos haciendo deporte en cualquier lugar a través del móvil. Y lo que se encontraron es que su éxito se empezó a convertir en un problema, porque los clientes no fueron más al banco a preguntar. Los clientes se empezaron a alejar del banco. Entonces empezaron a trabajar en distintas estrategias para decir, ¿cómo acerco yo a los clientes nuevamente al banco? ¿Y por qué los quiero acercar? Porque si los clientes no están en el banco, yo no sé lo que les pasa, no sé qué les preocupa, no les puedo ofrecer servicios. Porque en el home banking hago lo que ya está determinado que yo puedo hacer. Ahora, cuando tengo que hablar de negocios, es un poco más difícil y si los clientes no van a hacer trámites al banco, difícilmente se pongan a hablar con su ejecutivo de cuenta. Para lo cual, lo que empezaron a implementar es este modelo de espacio de coworking, cafetería, en donde el ejecutivo de cuenta ahora de a poco se va acercando a los clientes y trata de ayudarlo en las necesidades de negocio que el cliente tenga. Con lo cual volvemos a tener un cambio de paradigma sumamente importante y lo que encuentra, digo, siempre como paradigma, como foco es siempre el cliente en el centro. ¿Sí? Y con los bancos aparecieron, digamos, la fintech también. O mejor dicho, la fintech obligaron a cambiar el negocio de los bancos. Y a partir de ahora, digo, ya empieza a ser todo un poco más difuso, porque Mercado Libre me da préstamos, Mercado Libre me paga interés por la plata que yo tengo, depositada, digamos, en mi cuenta, porque ya puedo comprar sin tarjetas de crédito. No hace falta desde una app, no hace falta más tarjeta de crédito. Con lo cual, lo que vemos es que hay una aceleración y con empresas muy chicas que por ahí tuvieron una inversión que al lado de los bancos, digamos, hace una semana hubo una inversión de 10 millones de dólares, pero estamos hablando de la banca.
Y hay alguien que con 10 millones de dólares se pone a competirle a los bancos. Con lo cual, en este momento especial que vivimos de transformación digital, lo que empezamos a ver es que la diferencia de tamaños empieza a dejar de ser tan relevante y que el cloud se convierte en una de estas herramientas centrales que iguala las oportunidades a la hora de participar en el mercado. ¿Cómo importa la transformación digital en mis ventas? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Van a aparecer nuevos? Imagino que estas son las preocupaciones que tenemos todos los días. Todos los días estamos viendo. Antes pensábamos, era claro, yo me acuerdo que había un gráfico de Porter donde claramente me definía, digo, cuáles eran mis competidores, cuáles eran los nuevos entrantes, cómo se podía integrar la cadena. Hoy, digo, si uno lo piensa, son todos sustitutos y pasan a ser todos sustitutos de los servicios que yo ofrezco, por más que a priori estén en otra industria. Porque la transformación digital, digo, ha venido para quedarse y es de una fuerza tal, digamos, que hoy cualquiera puede competir con cualquier otra empresa en cualquier lugar del mundo. Y como fuimos, y ya cerrando un poco la presentación, digamos, y para dar, digamos, qué es lo que nos interesa a nosotros, digamos, destacar de este proceso de transformación y cómo nosotros vemos desde Movistar, es, en primer lugar, la transformación digital tiene como leitmotiv, digo, poner al cliente en el centro. La experiencia del cliente es el centro de mi negocio. Todo lo que hago lo tengo que hacer pensando siempre en el cliente y en la experiencia que yo le voy a brindar. Luego viene la parte de los procesos de negocios y de infraestructura, ¿sí? En donde claramente necesito, ¿sí?, ser cada vez más eficiente, disminuir los costos y también ser muy ágil. Ya no alcanza con disminuir los costos, lo tengo que hacer ahora. Y tengo que darle al cliente lo que el cliente me pide ahora, en un clic, como lo hace Amazon. Y eso requiere, digamos, de un cambio muy fuerte dentro de las empresas. Y en ese espacio, ¿sí?, la simplificación del IT que brinda el cloud nos parece a nosotros que es una herramienta central a la hora de poder cumplir con ambos mandatos. Poner al cliente en el centro, brindarle la experiencia que los clientes están esperando, hacerlo en forma rápida y con muy bajos costos. Y adicionalmente, tener todos estos servicios en la nube, lo que nos va a permitir a nosotros es contar con información. ¿Sí? Información en muchos casos sencilla, quién me compró, cuándo me compran, digo, algo básico, pero que luego, a medida que el volumen de esa información va incrementándose, a través de las herramientas también que nos permite el cloud, poder ir tomando cada vez mejores decisiones. Así que, bueno, quería agradecerles nuevamente a todos y me despido con un video.